Agradecer a la organización la posibilidad de estar aquí ante ustedes presentando la comunicación. Soy Miguel Ángel Quintanilla, miembro del Comité Asistencial del Sector 3. Desde los inicios, nuestro comité ha tenido especial sensibilidad por temas de salud mental. 4 psiquiatras ya formaban parte del grupo promotor y nuestra actual presidenta, la doctora Eva Gracia, ejerce dicha especialidad. Nuestro comité ha publicado unas recomendaciones para la mejora de la asistencia sanitaria en pacientes con enfermedad mental, recomendaciones que fueron presentadas en un simposio anterior. La presentación que traemos en esta ocasión lleva por el título Eutanasia y enfermedad mental. La LORE, la ley que regula la eutanasia, se aprobó hace año y medio en nuestro país. Se va a desarrollar ampliamente en la próxima mesa temática y nosotros queremos hacer hincapié en las peculiaridades que su aplicación puede tener en personas con enfermedad mental. ¿Puede ser un trastorno mental el motivo de solicitud y aplicación de la eutanasia? Según nuestra actual legislación, rotundamente sí. La enfermedad mental se enmarca en uno de los supuestos que contempla la ley, el padecimiento grave, crónico e imposibilitante sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. Para esta presentación me basaré en la revisión que realizó el Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Psiquiatría, a resultas del cual dicha sociedad realizó una declaración pública poco antes de la aprobación de la ley. Para dicha tarea se revisaron diferentes legislaciones y se realizó una exhaustiva revisión de publicaciones. Hay diversos países que tienen regulada la eutanasia, pero la posibilidad de aplicarla por motivo del padecimiento de una enfermedad mental solo está presente en unos pocos países. Nos basaremos fundamentalmente en información de Bélgica y Países Bajos, que son los que tienen datos publicados. Los casos de eutanasia por enfermedad mental, aunque suponen un número limitado, su crecimiento relativo es importante, y esto puede pasar en nuestro país, aunque además nos encontramos con implicaciones éticas que creemos deben ser debatidos. Ya desde el preámbulo, en la ley se hace referencia a conceptos como voluntad expresa, autonomía de la voluntad y libertad. Aunque no podemos aceptar que todas las personas con enfermedad mental tengan de manera general afectada su capacidad de decidir, en ocasiones pueden tener afectadas funciones psíquicas, como el pensamiento, la afectividad o la conciencia, que influyen en dicha capacidad. Habría que encontrar el equilibrio entre el reconocimiento de la libertad no mediatizada psicopatológicamente y la necesidad de proteger a los vulnerables, a quienes tengan disminuida su autonomía. En los casos de personas que por una descompensación tengan afectada su voluntad, deberían ser especialmente apoyadas con el fin de restaurar una situación clínica en la que recuperen su capacidad de decidir, su libertad. En la ley también se defiende que la voluntad de la persona no se encuentra afectada por condicionantes internos y externos, protegida de entornos sociales, económicos o familiares desfavorables, que presionen al individuo en la toma de decisión. Algunas personas aquejadas de un trastorno mental se encuentran en situación de desigualdad, atención sanitaria, en el acceso a la vivienda, al empleo, en un contexto social y personal de estigma. Es importante garantizar que dichas creencias remediables no contribuyan al deseo de morir. Dentro del papel que juega la enfermedad mental en la petición de eutanasia, tenemos dos posibilidades. En una petición motivada por una enfermedad no psiquiátrica, podemos encontrar síntomas psicopatológicos significativos que influyan en dicha petición. Dichos síntomas pueden ser secundarios a la enfermedad padecida o fruto de un trastorno psiquiátrico concurrente. En Países Bajos, casi la mitad de los solicitantes de eutanasia presentaban síntomas depresivos, el 8% de carácter significativo. Y en Bélgica, de 2.000 casos de petición de eutanasia por motivo no psiquiátrico, se pide valoración psiquiátrica en torno al 10%. La enfermedad mental puede ser por sí misma la que provoque el sufrimiento insoportable, el motivo por el que se solicita la ayuda a morir. En estos casos, en Países Bajos se recomienda extremar el cuidado, con una evaluación psiquiátrica independiente ajena al servicio que está evaluando la eutanasia. Además, en los casos complejos, debe dictaminarse acerca de la capacidad del sujeto para realizar la petición, la presencia de un sufrimiento sin expectativas de mejora y la existencia o no de una solución alternativa. En Bélgica se exige que en los casos en los que no se espera una muerte inminente, lo que suele ser lo general en los trastornos psiquiátricos, sea necesaria una segunda opinión a cargo de un psiquiatra independiente. Algunos datos acerca de la aplicación de eutanasia por enfermedad mental. En Países Bajos publicaron 66 casos sucesivos en un periodo de 4 años. La mayoría fueron mujeres con depresión y ansiedad,
9 casos fueron de trastorno psicótico, 8 de somatomorfo y 2 de autismo. El 32% de la muestra había sido rechazada como elegible en algún momento. En el 24% los médicos evaluadores no se habían puesto de acuerdo. En el 11% no se contó con una opinión psiquiátrica independiente. Y respecto a la evaluación de la capacidad, solo en el 8% se mencionaron todas las habilidades. En el 33% se especificó alguna habilidad y en el 55% solo se emitió un juicio global. En el 12% se encontraron discrepancias, a pesar de lo cual se aplicó la eutanasia. En Bélgica, de 100 personas consecutivas de solicitud de eutanasia por enfermedad mental, la mayoría fueron mujeres con depresión. Se encontró trastorno de personalidad en la mitad de los casos. Y hubo 12 casos de trastorno de espectro autista. Se aceptaron 48 solicitudes y se llevaron a cabo 35. En 8 de los casos ya se sintieron satisfechos por disponer de la posibilidad y en 5 finalmente desistieron. Pero debemos indicar que en 5 de los 52 casos desestimados, estos acabaron voluntariamente con su vida sin asistencia médica. En psiquiatría, aunque existen los trastornos crónicos, los resistentes al tratamiento, los trastornos mental grave, no se puede considerar genéricamente como incurables. Los casos resistentes con frecuencia aparecen por no recibir el tratamiento adecuado. Habría que confirmar que la persona ha recibido un tratamiento apropiado, con las mejores opciones terapéuticas y asistenciales, abarcando todos los aspectos, biológico, psicológico, social y espiritual. La dependencia y las limitaciones de los trastornos mental graves se ven frecuentemente agravados por factores socioeconómicos, pobreza, desempleo, aislamiento social, falta de vivienda adecuada, acceso a los servicios sociosanitarios, por lo que el carácter de irremediable sería en estos casos cuestionable. Resulta indudable el enorme sufrimiento que puede experimentar el paciente psiquiátrico. Los defensores de la eutanasia subrayan que la diferencia entre sufrimiento físico y psíquico es artificiosa y discriminatoria. Otros, sin embargo, señalan que la desesperanza, el deseo de morir, pueden formar parte de la sintomatología propia del trastorno y que es tratable. Consideran incongruente que en sociedades donde la prevención del suicidio es un objetivo prioritario, plantear la ayuda a morir a personas que lo solicitan por un motivo de padecimiento de una enfermedad remediable. La función primordial del médico y del psiquiatra es el alivio de la enfermedad y del sufrimiento generado por esta. Podemos preguntarnos si acompañar a la muerte es función del médico, del psiquiatra. Varios países establecen que el proceso terapéutico de asistencia y el proceso de apoyo o valoración de la decisión de morir deben ser independientes, claramente separados. Y la LORE reconoce expresamente el derecho a la objeción de conciencia. Un tema capital para aceptar la aplicación de la eutanasia en pacientes con enfermedad mental es la valoración de la capacidad. Una de las presentaciones de la mesa temática versará sobre ello y dejaremos que el doctor Tiso Ventura nos ilustre. Pero no podemos aceptar que la presencia de una enfermedad mental desvirtúe de por sí la presunción de capacidad, y la valoración de esta puede no ser sencilla. Las voluntades anticipadas es otro tema que genera inquietud. La ley permite aplicar la eutanasia en pacientes que ya no están en condiciones de solicitarla, pero así lo dispusieron previamente en documentos de voluntades anticipadas. Miguel Ángel, llevas 8 minutos. Muy bien. Cuando éstas incluyan el supuesto de la eutanasia, se deben exigir las mismas condiciones que la persona pueda prestar la conformidad libre, voluntaria y consciente en pleno uso de sus facultades. Además, hay que afrontar otros condicionantes como la estabilidad de las decisiones, la adecuación de la directriz a la situación específica, la claridad de la voluntad expresada y el papel del representante. ¿Quién, cuándo y cómo activa el proceso de aplicación de eutanasia, de la muerte, en una persona que ya ha perdido la capacidad de solicitarla, pero también de rechazarla? A resultas de este trabajo y de sus conclusiones, la Sociedad Española de Psiquiatría realizó una serie de recomendaciones o propuestas para la aplicación de la ley en personas con enfermedad mental. Cuando nos encontremos ante una solicitud de eutanasia debido a enfermedad mental, durante el proceso de valoración se debería comprobar que la voluntad manifiesta de morir no se debe a la presencia de un trastorno mental susceptible de mejora con tratamiento. Y aunque el motivo de solicitud sea otra enfermedad, hay que descartar que exista patología psiquiátrica susceptible de mejora que pueda estar condicionando dicha petición. Se debe garantizar que se han agotado los recursos terapéuticos de acuerdo a la Lex Artis y deben existir garantías de que la persona está en condiciones de prestar un consentimiento informado válido. Que la valoración psiquiátrica sea obligatoria cuando el estado mental o de la capacidad esté en cuestión, con independencia de la enfermedad primaria que motiva la solicitud. La presencia de al menos un médico especialista en psiquiatría dentro de los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación.
Pide la revisión de las voluntades anticipadas cuando estos incluyan la eutanasia, especialmente en personas aquejadas de trastorno mental, que debe quedar suficientemente acreditada la capacidad del consentimiento informado y se deben precisar las circunstancias clínicas en las que se va a ejecutar la solicitud. Y solicitan que los procesos terapéuticos y los de valoración asistencia a la solicitud de eutanasia sean independientes, al menos en los casos de personas aquejadas por trastorno mental. Podemos concluir que el planteamiento de ayuda a morir en el caso de pacientes con enfermedad mental es complejo y deben implementarse salvaguardas y garantías de evaluación rigurosas. Existen conflictos en algunos aspectos esenciales, como el carácter incurable, crónico e invalidante, el sufrimiento incoercible, la determinación de la voluntariedad, la valoración de la competencia, y puesto que es irreversible y sin discriminar el derecho a acceso a la eutanasia de las personas con enfermedad mental, se recomienda ser prudente, como siempre en bioética. Gracias.